Margarita Pajares Flores. Ella es candidata de la Alianza Solidaridad Nacional UPP. Su candidato presidencial es don Nano Guerra García. La doctora Margarita Pajares es candidata al Congreso con el número 28 dentro de la fórmula presidencial. Está con nosotros, ella es doctora en educación, o sea que el tema educación que está en agenda del debate político, ella nos lo va a explicar perfecto. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Primer Plano. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos, el presupuesto general de la República siempre es esquivo para atender el tema educación, pero cuando vienen las campañas electorales ponen el tema educación en primer plano. ¿Por qué sucede esto? Es que la educación lo es todo, indudablemente. Entonces hablar del tema educativo es justamente involucrar a los entes más importantes que tenemos en estos momentos en el país. Todos somos parte de la educación. Por lo tanto, siempre está en las agendas políticas, siempre hay una preocupación creciente por la mejora, porque vemos a nuestro alrededor otros países, Chile por ejemplo, y entonces vemos una realidad diferente. Nosotros decimos, bueno, ¿qué hay con ellos y qué hay con nosotros? Queremos también lo mejor para nosotros. Pero yo personalmente digo, está bien el incremento, pero no es todo, o sea, el dinero no es todo. El dinero no es todo. Presupuesto, considero que debe incrementarse naturalmente, pero a veces ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? No se maneja como corresponde el presupuesto de la República y se invierte en otros gastos de repente, o de repente hay situaciones que uno dice, pero ¿qué ocurrió con la inversión? ¿Por qué se dilapidó? O porque se invirtió en otros gastos que no fueron los que en realidad contribuyen a la mejora educativa, que es por ejemplo el profesor del magisterio nacional, el profesor universitario, el estudiante que requiere justamente una atención desde todos los ángulos, en todas las líneas. Por lo tanto, creo que hay que consolidar. Doctora, vamos a seguir hablando del tema educativo, tenemos que irnos una brevísima pausa. Encantada. Estamos con la candidata al Congreso de la República con el número 28 dentro de la fórmula de la alianza o la coalición política Solidaridad Nacional UPP. Estamos con la doctora Margarita Pajares Flores. Estamos retornando después de esta brevísima pausa. Nuevamente con ustedes, estamos con la candidata al Congreso de la República con el número 28 por la Alianza Solidaridad Nacional UPP. Estamos con la doctora Margarita Pajares Flores. Ella ha sido decana del Colegio de Doctores en Educación, toda una autoridad en el tema educativo, y en el primer bloque estábamos hablando casualmente de la educación y los presupuestos. Y reflexionaba con la doctora en el paréntesis el daño que se ha hecho al país, por ejemplo, a retirar de la currícula escolar cursos como educación cívica, instrucción premilitar y otros. Filosofía, que no hay. Y esto sucedió hace 10 años. Hoy día estamos cosechando lo que se ha dejado destruir a nuestros jóvenes, y de repente eso no justifica, es la explicación al pandillaje, a las barras bravas, es decir, la deformación de la juventud. ¿Cuánto de cierto hay en eso? Estoy totalmente convencida de lo que usted dice. Esto es cierto. Lamentablemente ha sido un daño terrible, porque por ejemplo, nuestros jóvenes ahora les falta, digamos, un manejo personal, y no solamente personal, sino de entendimiento con el otro, el respeto al otro, en general, el respeto al otro. Entonces, son valores, humanidad, valores, ética, la capacidad de poder entenderse a sí mismo y comprender a los demás también, la filosofía que ayuda a la persona, se entiende, a la crítica, a la comprensión, al entendimiento, la sabiduría por el conocimiento. Cuando en otros países, volviendo nuevamente al tema de otros países, en Argentina, por ejemplo, de la educación primaria se está enseñando filosofía. Ahí está Mario Bunge hablándonos de la importancia de la filosofía en todos los niveles. Y yo he estado ahí, inicial, primaria y secundaria, naturalmente superior. Pero acá no tenemos filosofía. Lo que quiero entender de repente es que la política
en temas educativos no son rentables para los políticos. ¿Cuánto cuesta, en cuánto tiempo educamos a un niño? Tiene que pasar su primaria, secundaria, llega a universidad, estamos hablando mínimo de 15 años. Mínimo. Sí. Entonces, para un político no le es rentable políticamente este tema. Bueno, en el entendido de la concepción que se tiene de política, ¿no es cierto? Porque por medio de la política lo que tenemos que tener, se entiende, es el saber y el conocimiento, la sabiduría, ¿no? La sabiduría para poder entender y manejar, ¿sí o no? Las preocupaciones propias de los jóvenes en este caso. ¿Y qué valor tiene, se entiende, la educación? Cuando ese niño que inició en inicial, primaria y secundaria, superior, se le dio de lo mejor, ¿no? Y es un estudiante que puede insertarse en el mercado laboral, en el país, y fuera del país sin ningún problema. Pero eso es tiempo. Yo creo que nosotros, si trabajamos con una mística, queriendo nuestro país, y reflexionamos al respecto, queremos lo mejor. Y los cuadros, ¿no? En los cuadros, se entiende, los recursos humanos son importantísimos en todos los niveles y en todas las actividades, no solamente universitarias, también en los centros que no son universitarios. Los técnicos, por ejemplo, valiosísimos. Por ejemplo, ese alumno que sale de educación secundaria, a veces tan inestable, tan inmaduro en algunos casos, que no sabe qué seguir. La educación tecnológica lo ayuda 3 años y ya puedes insertarte en el mercado laboral. Y luego define su carrera profesional. Y como yo le digo a ellos, si tú crees que estás preparado para la universidad, muy bien, sigue la universidad. Y yo que enseño en los posgrados he tenido excelentes técnicos, excelentes, en el campo de la ingeniería, en el campo de la psicología inclusive también, que luego han decidido y pagan sus estudios y trabajan. Entonces, y siguen la vida universitaria, pero están bien posesionados, ¿no? Y eso es lo que se quiere, ¿se entiende? Gente que realmente entienda por qué está y para qué sirve, su capacidad. Una verdadera política de Estado en materia educativa pasa necesariamente por hacer una buena infraestructura en lo que es desde el primer piso, desde la educación inicial hasta llegar a la universidad. El Congreso parece que no lo ve. Y por eso de repente el nivel de descrédito que tiene el Congreso de la República pasa por ahí y no se dan cuenta. Sí, totalmente, comparto lo que usted dice, totalmente de acuerdo, así es. Creo que, bueno, lamentablemente hemos visto y vemos, ¿no?, personas que no están preparadas, se entiende, para hacer una labor en el Congreso. La infraestructura es importante, la capacitación de los docentes también, darle las mejores oportunidades también, pero si hay gestión se puede lograr. Yo, por ejemplo, siempre me queda muy claro, cuando fui a enseñar en la maestría en Trujillo, yo enseñaba y enseño todavía, sigo trabajando en los posgrados, y en ingeniería en San Marcos, y me invitaron a Trujillo muchos años atrás, y me sorprendí muchísimo que ellos tenían maestrías internacionales, lo que no teníamos en Lima. En la Universidad de Trujillo. La ciudad de Trujillo, la maestría nacional de Trujillo. Entonces, pero ¿qué es gestión? ¿Se da cuenta? De las personas que dirigen. ¿Y por qué nosotros no teníamos? Y hasta ahora no tenemos, ¿no? Y hablo de San Marcos, por ejemplo, de esa potestad y oportunidades que tenemos de poder insertar también a otros profesionales idóneos para trabajar acá. Cuando yo he estado en la Complutense, los profesionales en el campo, en educación, ellos quieren venir al país, no nos paguen, pero invítennos. En la Universidad Complutense, claro, la que está en el ojo de la tormenta actualmente. Sí, invítennos, porque queremos conocer el país. Ustedes nos hacen una invitación, hacemos el curso que ustedes crean conveniente, pero esa es gestión, y uno tiene que estar, se entiende, en un cargo para poder hacer ese tipo de gestión. A veces no es factible. Ahora, doctora, de 130 congresistas actuales, ¿cuántos están involucrados realmente con educación? Creo que es un porcentaje mínimo. Por no decir nadie. Por no decirlo. No, de verdad, de repente estoy equivocado. ¿Algún parlamentario que realmente esté involucrado con la educación? Ojo, no consideremos a los dueños de universidades, ellos que hay, un parlamentario, un político que esté involucrado con la educación. En realidad no se ve, porque cuando realizamos trabajos, por ejemplo, con nuestros alumnos en los colegios que están fuera de Lima, en provincias, y vemos ese colegio
en donde hay una directora que no se sabe cómo es que ingresó a ese cargo, y donde no se deja ni siquiera evaluar, y digo, ¿dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están los entes responsables para poder ejercer sentido de su labor y darle a ese colegio y a esos niños lo que se merecen? Y los padres de familia reclaman, pero ¿a dónde me quejo? ¿A dónde? Ahora, doctora, el tema educativo, voy a tocar un tema, de repente usted me ayuda, nos ayuda a nuestro público, las promotoras en educación, que son las que atienden a niños de 3 años, principalmente en asentamientos humanos, en pueblos de formación, ¿ok? Promotoras en educación, ganando 300 o 350 soles mensuales, y encima no les pagan, y su periodo de trabajo es de marzo a diciembre, no trabajan ni enero ni febrero y no les pagan. Así es una realidad muy dura en realidad para el educador, ¿no? Porque ellos justamente son quienes van a poner los pilares importantes para ese niño que acude y que está allí, ¿no? Pendiente justamente de lograr una formación idónea. Pero si ese personal no lo atiende, no es atendido, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo se va a insertar en esa actividad que es una actividad humana y que es una actividad tan importante? Porque si ese niño no recibe lo que merece recibir en ese momento, se perdió. Se perdió. Entonces, pero yo digo, ¿el Estado no ve acaso, no valora el trabajo de estas mujeres? Mayormente son mujeres, así es, promotoras en educación, que son los que atienden a los niños de 3 en inicial. 3, 4, son instituciones educativas de inicial. ¿Y dónde uno lo encuentra? Los encuentra en asentamientos humanos, pueblos en formación, y ellos no tienen ninguna consideración. Porque lo que se requiere es un cambio total en educación. ¿Usted desde el Congreso de la República se va a ocupar de estos temas como propuesta política? Así es, naturalmente que sí, porque estoy toda mi vida dedicada a la educación. Luego la experiencia educativa con mis estudiantes, con ellos trabajamos fuerte, hacemos trabajos de investigación, hacemos visitas, conozco esta realidad. Entonces yo considero que hay que estar allí para hacer una labor. Como yo digo, hay que descentralizar además el Congreso, porque uno tiene que ir, muy bien, yo pedí tu voto, mira, aquí estoy, júzgame, ¿qué hice? Porque uno quiere su apellido, yo quiero mi apellido, Pajares. Por lo tanto quiero que sea reconocido. Entonces quiero trascender, como yo digo también a mis alumnos, no puedes pasar como un guau, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Tú qué hiciste para que te recuerden? Eso es lo que quiero, que me recuerden como me recuerdan ahora, porque he sido madrina de innumerables promociones en la Facultad de Educación. De jóvenes que hoy día son profesionales. De jóvenes que son profesionales, no solamente profesionales en el campo de la educación, sino también en el área, en el ámbito de la educación superior, en el posgrado. Sí, tengo, por ejemplo, un caso muy relevante de un ingeniero, fue su profesor en ingeniería industrial. Fue el primer doctor que se graduó en el país como doctor en su carrera en ingeniería, en la Universidad Federico Villarroel, también me llamaron a hacer un curso. Y ahora él ha sido rector de una universidad, es decir, todo lo que recibió ha significado los cambios y las mejoras. Su universidad está acreditada. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer la educación, el trabajo que te puede lograr? Mi satisfacción tan grande de saber que él, que fue mi alumno de la maestría, 2 años en ingeniería industrial en San Marcos, que luego hizo el doctorado en la Universidad de Villarreal, que se graduó primer doctor en esa universidad, y luego regresó. Historia para contar, ¿eh? Tengo innumerables historias. Entonces, esas satisfacciones que las tengo en el pregrado, en el posgrado, hacen que en realidad me sienta muy feliz de mi profesión. Pero yo digo, Margarita Pajares, tienes que hacer algo más. Es decir, tienes que lograr esos cambios, ¿no es así? Que no queden solo en palabras, que queden en obras, que queden en una labor, que se vea justamente en las leyes que sobre todo que quede en una labor educativa, que es lo más importante. Así es. De verdad, usted vecino o vecina, considerar la candidatura de la doctora Margarita Pajares Flores. Ella es candidata con el número 28, es experta en tema educativo. Comprometida, más que experta, comprometida. Ha sido decana del Colegio de Doctores en Educación, y la realidad educativa pasa por sus manos increíblemente, lo conoce. Entonces yo creo que es un tema
estoy seguro, en unas próximas ediciones la vamos a invitar. Encantada. Para hablar más ampliamente de este tema y desearle la mejor de la suerte. Muchísimas de verdad gracias. que sí, doctora, la mejor de la suerte, y nosotros vamos a seguir invitando a candidatos del nivel profesional que muestra la doctora Margarita Pajares Flores. De verdad que sí. Muy agradecido por su participación. Felicidades, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien. Felicitaciones No se olviden, por el programa. Felicitaciones muchas por el gracias. programa. No se olviden, número 28, la Alianza Solidaridad Nacional UPP, Margarita Pajares Flores. Nos vamos a una pausa y estamos retornando.